Salmo 9. Dios, juez justo y refugio del oprimido. Salmo 9, 1 a 20. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste su nombre eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. El Salmo 9 es un poderoso canto de alabanza y proclamación de la justicia divina. David celebra el poder de Dios sobre sus enemigos y su fidelidad en proteger a los oprimidos. En él vemos un Dios que actúa con justicia, castiga la maldad y brinda esperanza a los humildes. La alabanza a Dios por sus maravillas. Versos 1 a 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Salmo 9, 1. David comienza el salmo con un tono de gratitud. Su alabanza no es superficial ni parcial, sino que brota de lo más profundo de su ser. No solo reconoce la grandeza de Dios, sino que también promete hablar de sus obras, es decir, testificar de lo que Dios ha hecho. Este es un llamado para nosotros. ¿Alabamos a Dios solo en los tiempos buenos o también en las dificultades? ¿Damos testimonio de sus maravillas en nuestras vidas? La verdadera adoración nace del corazón y se manifiesta en nuestras palabras y acciones. Dios juez, la justicia divina. Versos 3-8. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Salmo 9, 4. David describe cómo Dios ha defendido su causa y ha derrotado a sus enemigos. Esto nos muestra que Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Él interviene y hace justicia. En el versículo 7 dice: Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Esta es una verdad inmutable. Mientras los imperios y los hombres pasan, Dios sigue siendo el mismo, un rey justo que gobierna eternamente. Cuando enfrentamos injusticias o nos sentimos desamparados, este salmo nos recuerda que Dios tiene el control y su justicia prevalecerá. Refugio en la angustia. Versos 9 a 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmo 9, 9. Uno de los temas más bellos de este salmo es que Dios es un refugio para los débiles y los afligidos. El término refugio implica seguridad, protección,
y descanso. A veces sentimos que nadie nos entiende o nos protege, pero Dios jamás abandona a los que confían en Él. La clave está en conocer su nombre, es decir, tener una relación profunda con Él. Si hoy estás en una situación difícil, recuerda que Dios es tu refugio y que puedes acudir a Él con confianza. Dios no olvida al afligido. 11-14. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Salmo 9:12. Dios escucha el clamor de los que sufren, a diferencia de los hombres, que pueden olvidar o ignorar la injusticia. Dios recuerda a los que han sido lastimados y actuará a su favor. David pide misericordia, reconociendo que sin Dios estaría en las puertas de la muerte. Esto nos enseña a depender completamente de Dios en nuestras pruebas y confiar en que Él traerá restauración. La trampa de los malvados. Verse 2, 15-18. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Salmo 9:15. Aquí se presenta un principio divino. Los malvados cosechan lo que siembran. Muchas veces, aquellos que intentan dañar a otros terminan atrapados en sus propias trampas. La satisfacción verdadera se encuentra en Dios. Salmo 63, 1-5. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. En este hermoso pasaje, el salmista expresa un deseo profundo por la presencia de Dios, comparándolo con una sed intensa en una tierra seca y árida. Este tipo de sed no es física, sino espiritual. Es el anhelo del alma por estar cerca de su Creador. David escribió este salmo mientras estaba en el desierto de Judá, un lugar hostil, seco y sin agua. En ese momento de soledad y necesidad, en lugar de quejarse o enfocarse en su sufrimiento, su mayor deseo era Dios. No anhelaba primero alivio, comida o descanso, sino la presencia del Señor. Esta actitud nos desafía a examinar nuestros propios deseos y prioridades. El anhelo del alma por Dios. La imagen de la sed en tierra seca nos recuerda que el alma humana tiene un vacío que solo Dios puede llenar. Podemos intentar saciar nuestra sed con muchas cosas: éxito, reconocimiento, placer, dinero, relaciones humanas, entretenimiento. Pero ninguna de estas cosas satisface completamente. En la sociedad actual, es fácil distraerse con placeres temporales que nos dan satisfacción momentánea. Sin embargo, con el tiempo, nos damos cuenta de que nada de eso nos llena de verdad. Siempre queremos más, buscamos algo nuevo, pero seguimos sintiéndonos vacíos. David comprendió que solo Dios puede saciar el hambre y la sed del alma. Su misericordia es mejor que la vida misma, porque la vida terrenal es pasajera, mientras que su amor es eterno. Cuando el salmista dice, como de médula y de grosura, será saciada mi alma, está usando una metáfora para describir la abundancia y la satisfacción plena que se encuentra en Dios. En los tiempos bíblicos, la médula y la grasa representaban lo mejor de los alimentos, una comida rica y nutritiva. Así como la comida fortalece el cuerpo, la presencia de Dios fortalece el alma.
La adoración como respuesta natural. Cuando experimentamos la bondad de Dios, nuestra respuesta natural debe ser la alabanza. David declara que levantará sus manos y alabará a Dios con júbilo, porque su alma ha sido saciada. La adoración no es solo cantar en la iglesia o repetir palabras bonitas. Es una actitud de vida, una expresión genuina de gratitud y amor por Dios. Cuando realmente lo conocemos y experimentamos su fidelidad, no podemos evitar alabarle. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que busquemos satisfacción en lo material. Nos enseñan que la felicidad se encuentra en el éxito, en los bienes materiales o en el reconocimiento de los demás. Pero David nos recuerda que la verdadera satisfacción se encuentra solo en Dios. Si alguna vez te has sentido vacío, insatisfecho o con un profundo anhelo en el corazón, sin saber exactamente qué te falta, tal vez sea porque necesitas más de Dios en tu vida. Tal vez has buscado llenar ese espacio con cosas pasajeras, pero ninguna de ellas ha sido suficiente. Pasar tiempo en su presencia a través de la oración, la lectura de su palabra y la adoración nos llena de una paz y un gozo que el mundo no puede dar. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, cuando nuestra alma está saciada en Dios, encontramos propósito y plenitud. Hoy, pregúntate, ¿dónde estás buscando tu satisfacción? ¿Qué es lo que más anhela tu corazón? ¿Es Dios tu prioridad o has intentado llenar el vacío con otras cosas? Si has estado sintiendo que algo falta en tu vida, es momento de buscar más de Dios. Acércate a Él, derrama tu corazón en oración y permite que su presencia sacie tu alma como agua en el desierto. Él nunca rechaza a quienes lo buscan con sinceridad. Dios es nuestro refugio en la tormenta. Salmo 62:8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Este versículo nos enseña a confiar en Dios en todo momento y a expresarle sinceramente nuestros sentimientos. No debemos acudir a Dios solo en los momentos de crisis, sino que debemos vivir en una constante relación con Él, sabiendo que en su presencia encontramos refugio y paz. Derramar nuestro corazón significa abrirnos completamente ante Él, sin reservas, sin ocultar nuestras preocupaciones o angustias. Muchas veces cargamos con problemas y angustias en nuestro interior, sin darnos cuenta de que Dios está dispuesto a recibirnos con amor y comprensión. En la vida cotidiana, buscamos apoyo en amigos, familiares o incluso en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, estos apoyos humanos tienen límites. Un amigo puede darnos un consejo, pero no puede solucionar nuestros problemas. La familia puede brindarnos apoyo, pero no puede darnos la paz que solo Dios puede ofrecer. Cuando hacemos de Dios nuestro refugio, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo fuerte que sea la tormenta, si estamos refugiados en Él, no seremos destruidos. Si hoy sientes que el peso de la vida es demasiado grande, no lo lleves solo. En oración, dile a Dios lo que sientes, confía en su poder y descansa en la certeza de que Él es tu refugio seguro, la guía de Dios en nuestro camino. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este pasaje nos habla de la dirección que Dios nos ofrece cuando decidimos confiar en Él. No estamos solos en la vida. Dios promete enseñarnos el camino correcto y guiarnos con su mirada. Muchas veces nos encontramos en encrucijadas sin saber qué decisión tomar. Nos preocupamos por el futuro, por nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestro propósito en la vida. Pero Dios,
como un Padre amoroso, está dispuesto a guiarnos si estamos dispuestos a escuchar su voz. El problema es que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos dejamos llevar por nuestra lógica, nuestras emociones o incluso por el miedo. Pero cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, corremos el riesgo de alejarnos del propósito que Él tiene para nosotros. Para recibir la guía de Dios, debemos estar dispuestos a escuchar. Esto significa pasar tiempo en oración, leer su palabra y estar atentos a la dirección que Él nos da. Si hoy te sientes confundido sobre qué camino tomar, pídele a Dios que te guíe. No te desesperes si no ves la respuesta de inmediato. Confía en que Él te mostrará el camino en el momento adecuado. La alegría de buscar a Dios. Salmo 34, 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este versículo compara nuestra dependencia de Dios con la de los leones jóvenes que dependen de su madre para alimentarse. En la naturaleza, incluso los animales más fuertes pueden experimentar necesidad, pero aquellos que buscan a Dios no carecerán de lo esencial. Buscar a Dios significa depender de Él en cada área de nuestra vida. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que Él suplirá lo que realmente necesitamos. El mundo nos enseña que la felicidad se encuentra en el dinero, el éxito o el reconocimiento, pero la verdadera satisfacción no proviene de lo material, sino de una relación con Dios. Si has sentido un vacío en tu vida, en lugar de llenarlo con cosas pasajeras, acércate a Dios. Él es la fuente de la verdadera satisfacción y plenitud. La paz, que viene de Dios. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Este versículo nos enseña que la paz verdadera proviene de vivir en armonía con la palabra de Dios. No es una paz superficial basada en la ausencia de problemas, sino una paz interna que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida. Las personas buscan la paz en muchas cosas, en el dinero, en las relaciones, en la fama, en la meditación. Pero la paz que el mundo ofrece es temporal y frágil. En cambio, la paz de Dios es firme e inquebrantable. Cuando vivimos según los principios de Dios, experimentamos una tranquilidad profunda. No significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí que estaremos firmes en la confianza de que Dios está en control. Si hoy sientes ansiedad o miedo, acércate a la palabra de Dios. En ella encontrarás la paz que tu corazón necesita, el cuidado de Dios en nuestra vida. Salmo 121, 3-4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios nunca se cansa de cuidarnos. A diferencia de los seres humanos que necesitan descanso, Él está siempre atento a nuestras vidas. A veces nos preocupamos por lo que pueda suceder, pero debemos recordar que Dios tiene el control. Si Él cuida de nosotros, no hay razón para temer. La fortaleza en tiempos de angustia. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 46 es un cántico de confianza en Dios, escrito en un contexto de peligro y tribulación. Su mensaje central es que, aunque el mundo parezca desmoronarse, el pueblo de Dios puede tener paz, porque Él sigue en control. La palabra amparo se refiere a un refugio seguro, un lugar donde podemos encontrar protección. Fortaleza significa que Dios es nuestro poder en medio de la debilidad. Y pronto auxilio nos recuerda que su ayuda no tarda, sino que llega en el momento preciso. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos de angustia, enfermedades,
problemas financieros, pérdida de seres queridos, traiciones o incertidumbre sobre el futuro. En esas situaciones tendemos a sentirnos débiles y desamparados. Sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios está presente y dispuesto a fortalecernos. No estamos solos ni desprotegidos. Él es un refugio inquebrantable en medio de la tormenta. Cuando atravesamos pruebas, nuestra primera reacción suele ser buscar soluciones humanas. Intentamos encontrar salidas por nuestras propias fuerzas y cuando todo parece fallar, recién buscamos a Dios. Pero la palabra nos enseña que Él ya está con nosotros desde el principio. No es necesario esperar a estar desesperados para clamar a Él. Podemos acudir a su presencia en cualquier momento y encontrar descanso. Piénsalo de esta manera. Si un niño pequeño está en peligro, lo primero que hará será correr a los brazos de su padre o madre, porque sabe que allí encontrará seguridad. Así debemos ser nosotros con Dios. En lugar de hundirnos en la preocupación, debemos recordar que tenemos un Padre amoroso que vela por nosotros y nunca nos abandona. Hoy, hazte esta pregunta. ¿Estoy confiando en Dios como mi refugio o estoy tratando de manejar mis problemas solo? Si te has sentido abrumado, este es el momento de rendirte a su cuidado y descansar en su promesa. Él es tu fortaleza y te sostendrá con su amor eterno. El gozo del que confía en el Señor. Salmo 37, 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este salmo, escrito por el rey David, nos enseña que la felicidad verdadera no se encuentra en las riquezas, el poder o el éxito terrenal, sino en una relación íntima con Dios. La palabra deleítate significa disfrutar profundamente, encontrar satisfacción y gozo. No se trata solo de obedecer a Dios por obligación, sino de disfrutar su presencia y confiar en que Él tiene lo mejor para nosotros. Muchas veces pensamos que Dios nos dará todo lo que pidamos, pero este versículo no es una promesa de cumplir caprichos. Más bien, nos dice que cuando nuestro deleite está en Dios, nuestros deseos se alinean con los suyos. Es decir, cuando aprendemos a amar a Dios por quien es, y no solo por lo que nos puede dar, nuestros anhelos empiezan a reflejar su voluntad y Él nos bendice con lo que realmente necesitamos. ¿Cuántas veces hemos sentido insatisfacción porque nuestras oraciones no han sido respondidas de la manera que esperábamos? A veces nos frustramos porque pedimos cosas que creemos que nos harán felices, pero Dios, en su amor, sabe que no siempre es lo mejor para nosotros. Piénsalo de esta manera. Un niño pequeño puede pedirle a su padre algo peligroso, como jugar con fuego o comer dulces sin medida. El padre, con sabiduría, le negará esa petición porque sabe que puede dañarlo. De la misma manera, Dios conoce lo que es mejor para nosotros y, aunque a veces no lo entendamos en el momento, su voluntad siempre es perfecta. Si aprendemos a deleitarnos en Dios, es decir, a encontrar gozo en su presencia, en su amor y en su palabra, nuestros deseos serán transformados. Dejaremos de pedir solo cosas materiales o superficiales y comenzaremos a anhelar aquello que tiene valor eterno, su paz, su dirección y su propósito en nuestra vida. Hoy te invito a hacerte esta pregunta. ¿Dónde estoy buscando mi felicidad? Si tu alegría depende de cosas externas, es probable que tarde o temprano te sientas vacío, pero si tu deleite está en Dios, experimentarás un gozo que nadie ni nada podrá arrebatarte. Salmo 1. El camino del justo y el impío. Salmo 1, 1 a 6.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Exposición. Este primer salmo establece un contraste claro entre el justo y el impío, y nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones de vida, mostrándonos las consecuencias eternas de las mismas. Aquí David habla sobre la bendición que hay en vivir una vida recta, que se basa en la palabra de Dios, y las consecuencias del pecado y la necedad. Primero, el camino del justo, versus 1 a 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1, 1. El salmo comienza con una declaración de bendición. Bienaventurado significa bendito, feliz, prosperado. El justo es aquel que ha decidido apartarse de los malos consejos y de los caminos que llevan a la perdición. Aquí se presenta un contraste claro con la sociedad actual, donde muchas veces se sigue el consejo de los sabios del mundo, que no tienen en cuenta a Dios. La primera advertencia es evitar el consejo de los malvados, aquellos que guían hacia decisiones equivocadas y destructivas. El versículo continúa señalando 3 comportamientos a evitar. Caminar en el consejo de malos. Aquí, el Salmo nos advierte sobre los consejos erróneos que si los seguimos nos desvían de la verdad. Estar en el camino de los pecadores. El camino de los pecadores es un estilo de vida que lleva al pecado y a la perdición, y es importante evitar involucrarse en ese tipo de vida. Sentarse en la silla de los escarnecedores. Esto representa la actitud de los que se burlan de la fe y de la moral. Es una advertencia para no caer en el desprecio hacia las cosas santas de Dios. Por el contrario, el justo se deleita en la ley de Jehová, la palabra de Dios. Medita en ella día y noche. Este es el secreto de su bendición y prosperidad. Su vida está centrada en el conocimiento de la voluntad de Dios. Al hacerlo, el justo se convierte en un árbol plantado junto a corrientes de agua, un símbolo de abundancia y estabilidad. El agua es la fuente de vida, como la palabra de Dios lo es para nuestra alma. La bendición de la vida justa, versos 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Salmo 1:3. Este versículo describe la prosperidad y estabilidad de la vida del justo. Un árbol plantado junto a aguas no se ve afectado por la sequía, tiene raíces profundas y constantemente se alimenta. De igual forma, el justo que medita en la palabra de Dios se mantiene firme, incluso en tiempos de dificultad. Su vida da fruto, porque vive de acuerdo con la voluntad de Dios. La promesa es que el fruto llegará en su tiempo, sin apresuramientos, en el momento que Dios lo ha determinado. Además, su hoja no cae, lo que representa un estado de vitalidad y fortaleza continua. La vida del justo no es algo que se desvanezca rápidamente, sino que está construida sobre una base firme que no se tambalea con las circunstancias. Dios promete que todo lo que hace el justo prosperará, no necesariamente en términos materiales, sino en relación a su propósito divino. La condición de los malos, versos 4 a 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Salmo 1:4. Ahora el Salmo nos muestra el destino de los impíos, los que rechazan a Dios
y viven según sus propios deseos. Se nos da la imagen del tamo, una especie de paja que se desprende fácilmente de la cáscara del grano. Esta paja es ligera y no tiene sustancia, por lo que el viento la lleva sin rumbo. De igual forma, las vidas de los impíos no tienen firmeza ni propósito. Son llevados por las corrientes del mundo sin dirección. Los malos no tienen futuro estable, porque su vida no está anclada en la verdad de Dios. Este es un contraste fuerte con la firmeza del justo, cuyo destino es la prosperidad y la paz. Los impíos no se levantarán en el juicio y no serán aceptados en la congregación de los justos. Su vida es vacía y su destino final es la perdición. El conocimiento de Dios y el destino final. Versos 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1, 6. El último versículo reafirma la soberanía de Dios sobre los caminos de los hombres. Dios conoce el camino de los justos, lo que significa que Él no solo observa sus vidas, sino que las guía, las cuida y las bendice. El justo es reconocido por Dios y será recompensado. En contraste, el camino de los malos está condenado. Su destino es la perdición eterna. La paz en medio de la tormenta. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este salmo nos muestra una verdad poderosa. La paz genuina no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. En los tiempos bíblicos el rey David enfrentó muchas noches de angustia, huyendo de enemigos y enfrentando peligros constantes. Sin embargo, él pudo declarar con certeza que podía dormir en paz, porque su confianza no estaba en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, problemas familiares, deudas, enfermedades, decisiones difíciles. Muchas personas tienen dificultades para dormir porque sus mentes están llenas de ansiedad. Sin embargo, Dios nos promete que podemos descansar tranquilos cuando confiamos en Él. El sueño es un reflejo de nuestra confianza en Dios. Si estamos llenos de miedo y ansiedad, es porque aún no hemos entregado completamente nuestras cargas al Señor. Es como si un niño se negara a dormir porque tiene miedo de que su padre no lo cuide durante la noche. Pero Dios, que nunca duerme ni se cansa, vela por nosotros en todo momento. Cuando nos acostamos cada noche, debemos recordar que el mismo Dios que sostuvo el universo en su lugar durante todo el día sigue en control mientras dormimos. No hay problema que Él no pueda resolver, ni preocupación que sea demasiado grande para sus manos. Hoy, antes de dormir, tómate un momento para orar. Entrégale a Dios todas tus preocupaciones y confía en que Él cuidará de ti. Recuerda que tu paz no depende de lo que pase a tu alrededor, sino de la seguridad de que Dios está contigo. Dios es nuestro pastor y proveedor. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es uno de los pasajes más conocidos y amados de toda la Biblia. David, quien escribió este salmo, había sido pastor antes de convertirse en rey, por lo que entendía perfectamente la relación entre el pastor y sus ovejas. En la cultura de aquel tiempo, un buen pastor no solo guiaba a sus ovejas, sino que las protegía de depredadores, les daba agua y alimento, y las cuidaba cuando estaban heridas. Al llamar a Dios mi pastor, David estaba reconociendo que él mismo era una oveja bajo el cuidado amoroso del Señor. Cuando el versículo dice, nada me faltará, no significa que nunca tendremos dificultades
o que Dios nos concederá todo lo que deseemos, sino que Él proveerá exactamente lo que necesitamos para nuestra vida. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre económica y las preocupaciones sobre el futuro son comunes. Nos preocupamos por tener suficiente dinero, un buen trabajo, una casa segura y muchas otras cosas materiales. Sin embargo, este salmo nos enseña que Dios es nuestro proveedor fiel. Así como un pastor cuida de sus ovejas, Él cuida de nosotros y provee lo necesario. Cuando confiamos en Dios como nuestro pastor, podemos vivir sin miedo al mañana, sabiendo que Él nos guiará en el camino correcto y nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. Muchos viven con ansiedad porque creen que dependen solo de su esfuerzo para sobrevivir. Se preocupan constantemente por el dinero, la salud y el futuro. Sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios es nuestro pastor. Piénsalo de esta manera. ¿Alguna vez has visto a una oveja preocupada? Las ovejas no se angustian por el futuro, simplemente confían en que su pastor las llevará a donde deben ir. De la misma manera, nosotros debemos confiar en que Dios nos guía y nos provee. Si hoy sientes miedo o inseguridad, recuerda esta verdad. Dios ya está en tu futuro. Él conoce lo que necesitas y proveerá en el momento preciso. No te preocupes por el mañana. Entrégale tus cargas a Dios y confía en su fidelidad. La protección del Altísimo. Salmo 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este poderoso salmo es un recordatorio de que aquellos que permanecen cerca de Dios tienen su protección. La palabra habitar implica una relación constante, no solo acudir a Dios en tiempos de crisis. El abrigo del Altísimo es su presencia, y cuando vivimos en comunión con Él, estamos bajo su cobertura y protección. El versículo también usa la imagen de un castillo, una fortaleza segura donde podemos refugiarnos. Esto significa que sin importar lo que enfrentemos, Dios es nuestro refugio en tiempos de peligro. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos en los que sentimos miedo, enfermedades, peligros físicos, ataques espirituales. Sin embargo, este salmo nos enseña que cuando habitamos en la presencia de Dios, podemos vivir confiados, sabiendo que Él nos protege. Esto no significa que nunca pasaremos por dificultades, pero sí que, en medio de ellas, su mano nos sostiene. Dios es nuestro pastor, y nada nos faltará. Salmo 23, 1-6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos y amados de la Biblia. Su mensaje es poderoso porque nos recuerda que Dios cuida de nosotros como un pastor cuida de sus ovejas. Nos habla de provisión, descanso, dirección, protección y comunión eterna con el Señor. David, quien escribió este salmo, entendía perfectamente la relación entre un pastor y sus ovejas, ya que él mismo había sido pastor antes de convertirse en rey. Sabía que las ovejas son animales indefensos que dependen completamente de su pastor para su bienestar. De la misma manera, nosotros dependemos de Dios para suplir nuestras necesidades espirituales, emocionales y físicas. Dios
es nuestro pastor y proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando David dice que Dios es su pastor, está reconociendo su dependencia total en él. Un pastor guía, alimenta, protege y cuida de sus ovejas. Así es Dios con nosotros. Muchas veces nos preocupamos por nuestras necesidades, el trabajo, la comida, la familia, el futuro. Pero este versículo nos enseña que si Dios es nuestro pastor, no nos faltará nada. No significa que siempre tendremos todo lo que queremos, sino que Dios suplirá todo lo que realmente necesitamos. Jesús reafirma esta verdad en Mateo 6, 31 a 33, cuando dice: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de nuestras necesidades. El descanso en Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas necesitan pastos verdes y agua tranquila para estar sanas y seguras. Sin embargo, por naturaleza, son inquietas y no siempre saben dónde encontrar el alimento o el agua. Dependen del pastor para guiarlas. Así somos nosotros. Muchas veces vivimos en ansiedad, preocupados por el futuro y buscando satisfacción en lugares equivocados. Pero Dios nos invita a descansar en Él. Jesús dijo en Mateo 11:28, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere guiarnos a un lugar de descanso, donde nuestra alma encuentre paz. Pero para ello, debemos confiar en Él y seguir su dirección. Dios nos guía por el camino correcto, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Las ovejas no pueden encontrar el camino por sí solas, dependen del pastor para no perderse. De la misma manera, necesitamos la guía de Dios en nuestra vida. A veces enfrentamos decisiones difíciles y no sabemos qué camino tomar. Pero si buscamos a Dios en oración y leemos su palabra, Él nos mostrará la senda correcta. No siempre será el camino más fácil, pero siempre será el mejor. La confianza en Dios en medio del peligro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Todos pasamos por momentos oscuros, enfermedades, pérdidas, problemas familiares, crisis económicas, traiciones. Hay momentos en los que sentimos que caminamos por un valle de sombra de muerte, donde todo parece incierto y peligroso. Pero este versículo nos da una promesa poderosa. No tenemos que temer, porque Dios está con nosotros. Su vara y su callado nos protegen y nos guían. La vara era utilizada por el pastor para defender a las ovejas de los depredadores, mientras que el callado servía para guiarlas y corregirlas cuando se desviaban. Esto significa que Dios no solo nos protege, sino que también nos corrige para mantenernos en el camino correcto. Jesús, nuestro buen pastor, dio su vida por nosotros. Juan 10:11 dice, Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Salmo 5. La oración del justo en la mañana. Salmo 5, 1 a 12. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus propios consejos. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo 5 es una oración de David en la que clama a Dios por justicia y protección. Es un salmo matutino, una expresión de confianza en que Dios escucha las oraciones y protege a los justos mientras castiga la maldad. En este canto, David muestra su fe en que Dios responde a quienes buscan su presencia con sinceridad. La oración temprana, versos 1 a 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Salmo 5, 1. David comienza su oración rogando a Dios que escuche su clamor. No es solo una petición formal, sino un llamado desde lo más profundo de su ser. Menciona su gemir, lo que indica una oración sincera, nacida del sufrimiento y la necesidad. En el versículo 3 dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí nos deja una enseñanza fundamental, la importancia de buscar a Dios desde temprano. Orar por la mañana no es solo un hábito, sino una demostración de confianza en Dios, de que Él dirigirá el día y responderá a nuestras peticiones. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra vida de oración. ¿Nos presentamos delante de Dios cada mañana con fe y expectativa? ¿Buscamos su guía y dirección para enfrentar el día, la santidad de Dios y el destino del impío? Sus 4 a 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Salmo 5, 4. David reconoce que Dios es santo y que el mal no tiene lugar en su presencia. Dios no tolera la injusticia ni la perversidad. En estos versículos se establece un contraste claro entre los justos y los malvados. Los insensatos no pueden estar delante de Dios. Dios aborrece la iniquidad. Los mentirosos y violentos serán destruidos. Esta es una advertencia para todos. Aquellos que viven en el pecado y se alejan de Dios enfrentarán su juicio, pero también es un mensaje de consuelo para los justos. Dios no ignora la maldad ni permite que los impíos prosperen indefinidamente. La confianza del justo. 7 a 8. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Salmo 5, 7. David reconoce que no es por sus méritos, sino por la misericordia de Dios que puede acercarse a él. Aquí vemos una verdad esencial. No somos dignos de estar en la presencia de Dios por nuestras propias acciones, sino que es su gracia la que nos permite acercarnos. Pide ser guiado en justicia, sabiendo que sus enemigos están al acecho. Esta es una enseñanza clave. En tiempos de dificultad, no debemos tomar nuestras propias decisiones apresuradas, sino pedirle a Dios que enderece nuestro camino. La maldad de los injustos es 9 a 10, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Salmo 5, 9. David describe a los impíos como personas de lengua engañosa, cuyos corazones están llenos de maldad. Su boca es un sepulcro abierto, lo que indica que sus palabras traen muerte y destrucción.
Esto nos recuerda lo poderoso que es el lenguaje. Las palabras pueden edificar o destruir, dar vida o causar daño. ¿Cómo usamos nuestras palabras? ¿Hablamos con verdad y justicia o caemos en la mentira y el engaño? David clama a Dios para que los malvados sean castigados y caigan por sus propios consejos. Aquí nos muestra que no debemos tomar la venganza en nuestras manos, sino dejar la justicia en manos de Dios. La bendición para los justos, versos 11-12. Pero alégrense todos los que en ti confían. Salmo 5, 11. David cierra el salmo con una nota de esperanza y alegría. A diferencia de los malvados, los que confían en Dios pueden regocijarse, porque Él los protege y los rodea con su favor como un escudo. Este es un hermoso recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de injusticia y maldad, los que aman a Dios tienen su protección y bendición. Él no solo nos guarda del mal, sino que nos llena de gozo y paz. La provisión de Dios en medio de la adversidad. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios no solo nos protege, sino que también nos bendice aún en medio de nuestros enemigos. En la cultura hebrea, preparar una mesa era un acto de honor y celebración. Ungir la cabeza con aceite simboliza la unción y el favor de Dios sobre nuestra vida. Cuando David fue escogido como rey, el profeta Samuel derramó aceite sobre su cabeza, como señal de que Dios lo había elegido. Dios nos unge con su favor y hace que nuestra copa rebose, es decir, nos da bendiciones en abundancia. La fidelidad de Dios es eterna. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este versículo es una hermosa promesa. No importa lo que enfrentemos en la vida, el bien y la misericordia de Dios nos acompañarán siempre. El enemigo quiere hacernos creer que estamos solos, que Dios nos ha olvidado, pero este salmo nos recuerda que su amor es eterno. Además, David declara que morará en la casa de Jehová para siempre. Esto habla de la vida eterna. No solo experimentamos la bondad de Dios en esta vida, sino que tenemos la promesa de estar con Él por la eternidad. Aplicación a nuestra vida. Confía en Dios como tu pastor. No intentes depender de tus propias fuerzas, sino permite que Él guíe tu vida. Descansa en su provisión. No vivas en ansiedad. Dios suplirá lo que realmente necesitas. Permite que Él te guíe. Busca su dirección en oración y en su palabra. No temas en los tiempos difíciles. Recuerda que Dios está contigo en medio de cualquier crisis. Agradece por su fidelidad. Su amor y misericordia estarán contigo todos los días de tu vida. La fortaleza de Dios en tiempos de angustia. Salmo 46, 1-11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah.
Este salmo es un poderoso recordatorio de que Dios es nuestra fortaleza y refugio en los momentos más oscuros de la vida. No importa cuán caótica sea la situación a nuestro alrededor, Dios sigue siendo inmutable, soberano y fiel. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha enfrentado tribulaciones, guerras, desastres naturales, crisis económicas, enfermedades y conflictos personales. Sin embargo, este pasaje nos asegura que Dios sigue siendo nuestra ayuda presente y nuestro refugio en todo momento. Dios es nuestra fortaleza en todo momento. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo es una declaración de confianza absoluta en Dios. Nos dice que Él es nuestro refugio, amparo, la fuente de nuestra fuerza, fortaleza y nuestro auxilio inmediato en tiempos de problemas. Muchos buscan refugio en cosas pasajeras, el dinero, el poder, la influencia, las relaciones humanas, pero todo esto puede fallar. Solo Dios es un refugio seguro e inquebrantable. El problema no es si enfrentaremos dificultades, sino cómo las enfrentaremos. Este salmo nos invita a confiar en Dios en todo momento, sabiendo que Él está con nosotros y que no nos abandonará. Confianza en medio del caos. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este lenguaje poético describe un escenario catastrófico: terremotos, tsunamis y montañas desplomándose en el mar. Simbólicamente, representa los momentos en los que nuestra vida parece desmoronarse. Pueden ser problemas financieros, la pérdida de un ser querido, un diagnóstico médico inesperado, traiciones o momentos en los que sentimos que todo a nuestro alrededor está fuera de control. Pero Dios nos dice, no temeremos. ¿Por qué? Porque Él sigue en el trono. La estabilidad de nuestra vida no depende de las circunstancias, sino de quién es nuestro fundamento. Jesús lo explicó en Mateo 7:24 a 27, con la parábola de los dos cimientos. Aquellos que construyen su vida sobre la roca, Cristo, pueden remaining. Salmo 4. Confianza en Dios por la paz. Salmo 4, 1 a 8. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me diste espacio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi gloria en ignominia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temed y no pequéis. Hablando en vuestro corazón, sobre vuestra cama, reflexionad y calmaros. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 4 es una oración nocturna de David, donde expresa confianza en Dios mientras enfrenta dificultades y adversarios. Este salmo refleja la angustia y el dolor del autor, pero también su profunda fe y certeza de que Dios está con él y responderá a sus oraciones. David, al igual que muchos de nosotros, pasa por momentos difíciles, pero en medio de la incertidumbre, su corazón se dirige a Dios en búsqueda de paz, justicia y seguridad. Clamor por la misericordia de Dios. Versos 1. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Salmo 4:1. El salmo comienza con un grito de angustia y esperanza. David clama a Dios,
a quien considera su justicia, pidiendo que le responda en su tiempo de necesidad. Este versículo refleja un corazón que sabe que solo en Dios encuentra verdadera justicia. La palabra justicia no solo implica que Dios es justo, sino que también es el defensor de los justos, el que les da la justicia que no pueden obtener por sí mismos. David sabe que no puede confiar en su propia fuerza ni en las soluciones humanas. Solo Dios puede responder a su clamor. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando nos encontramos en angustia, debemos dirigirnos a Dios con confianza, sabiendo que Él es el único que puede darnos la paz y la respuesta que necesitamos. Advertencia a los malos, versus 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi gloria en ignominia? Salmo 4, 2. En este versículo David se dirige a aquellos que lo atacan, a los que intentan desacreditarlo y humillarlo. Se pregunta cuántas veces más intentarán destruir su reputación y su honra. Esta es una lucha común. Cuando nos enfrentamos a calumnias o críticas injustas, podemos sentirnos desbordados por el ataque a nuestra dignidad. Sin embargo, David se mantiene firme, sabiendo que la gloria de Dios no puede ser quitada por las falsas acusaciones de los hombres. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta a los ataques de otros. En lugar de intentar defendernos por nuestra propia cuenta, debemos confiar en que Dios nos protegerá y nos vindicará en su tiempo. Él es quien tiene la última palabra. La seguridad del justo, versos 3 a 5. Sabed, pues, que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Salmo 4:3. David responde a los ataques con una afirmación de su confianza en que Dios está de su lado. A pesar de las calumnias y dificultades, David sabe que es un hombre apartado para Dios y que Dios lo escuchará cuando clame a él. Esta es una declaración de seguridad. Aunque los malvados ataquen, los justos tienen la protección divina. El versículo 4 nos dice: Temed y no pequéis, hablando en vuestro corazón, sobre vuestra cama, reflexionad y calmaros. David aconseja no rendirse a la ira ni al resentimiento, sino reflexionar y calmar el corazón en medio de la angustia. La paz no viene de la venganza o de responder al mal con mal, sino de confiar en Dios y tomar un tiempo para la introspección, buscando en Él la respuesta y la paz que necesitamos. David también anima a ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Esto refleja la idea de que nuestras acciones deben ser justas y agradables a Dios, y que debemos confiar en su justicia, no en la nuestra. La búsqueda del bien. 6 a 7. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Salmo 4, 6. Aquí, David se refiere a aquellos que en medio de la oscuridad se preguntan dónde pueden encontrar el bien. Muchas personas, en tiempos de angustia o incertidumbre, buscan respuestas en lugares equivocados. Pero David sabe que la verdadera respuesta está en Dios. En respuesta a la pregunta de los que buscan el bien, él pide que Dios haga resplandecer la luz de su rostro sobre él. La luz de Dios, que representa su favor y su presencia, es la que guía al creyente en tiempos de oscuridad. Esta luz no solo ofrece dirección, sino también alegría y paz. David menciona que la alegría que experimenta por la presencia de Dios es mucho mayor que cualquier bienestar material que el mundo pueda ofrecer. La verdadera alegría viene de vivir en la presencia de Dios, no de las riquezas ni de los placeres mundanos. Salmo 14. La corrupción de la humanidad y la salvación de Dios. Salmo 14, 1 a 7. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo 14 presenta una visión contundente sobre la corrupción humana y la necesidad de la salvación de Dios. En este salmo, David describe cómo la humanidad, apartada de Dios, se sumerge en la maldad y la injusticia. Sin embargo, el Señor sigue siendo la esperanza de los justos. La negación de Dios y la corrupción del hombre. Versos 1 a 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. David comienza el salmo con una afirmación impactante. Los necios, es decir, aquellos que viven sin temor de Dios, declaran en su interior que Él no existe. Pero esta negación no es intelectual, sino moral. No es que no crean en Dios, sino que viven como si no existiera. El resultado de este rechazo es la corrupción. No hay quien haga el bien. Este versículo nos recuerda la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 3:10 a 12, donde cita este mismo pasaje para mostrar que toda la humanidad ha caído en pecado. Dios observa desde los cielos, buscando a alguien que le busque, pero encuentra que todos se han desviado. Esto muestra la profunda necesidad que tenemos de su gracia y misericordia. La maldad de los impíos contra el pueblo de Dios. Versos 4 a 6. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Salmo 14, 4. Aquí David describe la injusticia de los impíos que oprimen al pueblo de Dios sin temor ni conciencia. Los trata como si fueran simples alimentos, consumiéndolos sin piedad. Sin embargo, hay un contraste poderoso. Dios está con la generación de los justos. Aunque los malvados puedan parecer fuertes y dominantes, Dios está con aquellos que le buscan. En medio del sufrimiento y la burla, Dios sigue siendo nuestra esperanza. No importa lo que el mundo diga o haga, Él nunca abandonará a su pueblo. La esperanza en la salvación de Dios. Tasus 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Salmo 14, 7. El salmo termina con un anhelo de liberación. David clama para que Dios traiga salvación a su pueblo y restaure su condición. Este clamor no solo se aplica a Israel en el Antiguo Testamento, sino que también apunta a la venida de Jesucristo, quien trajo la salvación definitiva. Cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él nos restaurará y nos dará gozo. La salvación del Señor es la mayor esperanza para su pueblo. El Salmo 14 nos recuerda que la humanidad sin Dios se corrompe completamente. Los impíos oprimen a los justos, pero Dios no los abandona. La salvación viene de Dios y trae gozo y restauración. Si hoy te sientes rodeado de injusticia, recuerda que Dios ve todo desde los cielos y nunca deja desamparados a los que confían en Él. Dios no nos abandona en la aflicción. Salmo 22, 1 a 31. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Salmo 22, 1 a 5. El Salmo 22 es un clamor de angustia y desesperación.
pero también un canto de fe y esperanza. David expresa un sentimiento profundo de abandono, una sensación que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos experimentar. Sin embargo, este salmo es mucho más que la súplica de un hombre en sufrimiento. Es una profecía mesiánica que apunta directamente a la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, citó las primeras palabras de este salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Esto nos revela que Jesús, en su agonía, se identificó completamente con nuestro dolor, para que nosotros nunca tengamos que estar verdaderamente solos. El sentimiento de abandono en la angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. Este versículo expresa un grito de desesperación, una sensación de que Dios está ausente en medio del sufrimiento. Todos, en algún momento, hemos sentido que nuestras oraciones no son respondidas, que Dios guarda silencio ante nuestra aflicción. Sin embargo, este sentimiento no significa que Dios realmente nos ha abandonado. La fe no se basa en nuestras emociones, sino en la verdad de quién es Dios. En medio del dolor podemos recordar que Él sigue siendo fiel. Isaías 41:10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aun cuando sintamos que Dios está lejos, Él sigue estando a nuestro lado. Dios siempre ha librado a su pueblo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Salmo 22:4-5. David recuerda cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Los antepasados de Israel confiaron en Él, y fueron rescatados. Esto es un recordatorio para nosotros. Si Dios ha sido fiel antes, lo seguirá siendo ahora. En tiempos de dificultad, es importante recordar los momentos en los que Dios nos ha ayudado. Su fidelidad en el pasado es una garantía de que Él seguirá obrando en el presente y en el futuro. Lamentaciones 3:22-23 nos dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No importa lo que estemos atravesando, Dios sigue siendo el mismo. La profecía de la crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22:16-18. Este pasaje es una descripción exacta de lo que sucedió en la crucifixión de Jesús. Sus manos y pies fueron traspasados, sus enemigos lo miraban con burla, y sus vestiduras fueron echadas a suerte. Juan 19:23-24. Esto nos muestra que el sufrimiento de David en este salmo es un reflejo del sufrimiento que Jesús experimentaría siglos después, pero a través de su sacrificio nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte. Isaías 53:5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sufrimiento de Jesús en la cruz nos recuerda que nunca estamos solos en nuestro dolor. Él lo vivió para darnos esperanza. Dios no nos deja en el sufrimiento, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Salmo 22:24. Aunque al inicio del Salmo David siente abandono, al final reconoce que Dios nunca ha dejado a los que sufren.
Dios no ignora nuestra aflicción, sino que está presente y escucha nuestro clamor. A veces, cuando atravesamos tiempos difíciles, pensamos que Dios está en silencio, pero su silencio no es ausencia. Muchas veces está obrando en formas que no podemos ver. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso el dolor y la aflicción tienen un propósito en el plan de Dios. Dios será adorado por todas las naciones. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Jehová, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Salmo 22:27. Este versículo nos habla de la victoria final de Dios. Aunque el Salmo comienza con sufrimiento, termina con una proclamación de esperanza.